Historias de personas que tocaron fondo y lograron levantarse. Hace 6 años estaba literalmente en lo más bajo de mi vida. Tenía 24 años. Había perdido mi trabajo y me acababan de echar del apartamento, porque no podía pagar el arriendo. No tenía familia cerca, así que terminé durmiendo en el sofá de un amigo, con una mochila medio vacía y la sensación de ser un completo fracaso. Lo peor era la vergüenza. Cada mañana veía a mi amigo salir a trabajar y yo me quedaba ahí, pensando, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Un día decidí que no iba a seguir hundiéndome. Caminé hasta una biblioteca pública porque no tenían internet en el celular, y pasé semanas leyendo sobre cómo empezar pequeños negocios con poco o nada de dinero. Descubrí la venta de productos de segunda mano online. Empecé con cosas que encontraba tiradas en la calle, una silla rota, un escritorio que alguien ya no quería. Los arreglaba lo mejor que podía y los subía en internet. Al principio apenas sacaba 20 o 30 dólares. Pero esa primera venta fue la chispa que necesitaba. En menos de un año ya no estaba en el sofá, tenía mi propio cuarto rentado y un pequeño flujo de clientes. 3 años después, logré abrir mi propio taller de restauración de muebles. Hoy vivo de eso. No soy millonario, pero tengo estabilidad, un hogar propio y la satisfacción de saber que pude levantarme desde lo más bajo. Cuando alguien me pregunta cómo lo logré, siempre respondo lo mismo: empecé con lo poco que tenía. Pero lo más importante fue no quedarme quieto en la derrota. Hace unos años tenía mi propio restaurante, un pequeño lugar que había montado, con mis ahorros de más de 10 años, trabajando en cocinas de otros. No era lujoso, pero siempre estaba lleno. La gente decía que mi sopa de cebolla era la mejor de la ciudad. Una madrugada recibí la llamada más devastadora de mi vida. El restaurante se había incendiado. Llegué y vi todo reducido a cenizas. Perdí mis equipos, mis mesas, mis recetas escritas a mano, todo. Lo peor es que el seguro no cubría incendios por un error en la póliza. Me quedé literalmente con la ropa puesta, sin dinero, sin negocio y con una enorme deuda. Por meses entré en depresión. Sentía que no servía para nada, hasta que un amigo me dio un consejo: si no puedes reconstruir el lugar, reconstruye la marca. Empecé a cocinar en la cocina de su casa y a vender comida por redes sociales. Era humillante al principio, pasar de chef con restaurante a entregar pedidos en moto. Pero poco a poco, la gente volvió a confiar en mi comida. Abrí una página en Facebook, luego en Instagram y los pedidos crecían. Un año después tenía tantos clientes que logré abrir un pequeño food truck. Hoy ese camión es famoso en mi ciudad y estoy en camino de abrir de nuevo un local, mucho más grande que el primero. Ese incendio me quitó todo lo material, pero me enseñó que la verdadera fuerza está en no rendirse. Si hace 7 años alguien me hubiera dicho que hoy estaría limpio, sano y ayudando a otras personas, me habría reído en su cara. Tenía 26 años y estaba atrapado en una espiral de adicciones. Había perdido mi trabajo. Mi familia apenas me hablaba y dormía en cualquier lugar donde pudiera. Literalmente tocaba fondo cada día. El momento que cambió mi vida fue una noche, en la que terminé en urgencias, por una sobredosis. Recuerdo despertar en la camilla y ver a mi madre llorando. Esa imagen me persiguió por semanas. Fue ahí cuando decidí pedir ayuda. Ingresé a un centro de rehabilitación. Al principio lo odiaba, quería salir corriendo, pero poco a poco empecé a entender que no era cuestión de fuerza de voluntad. Solamente necesitaba reconstruir mi vida desde cero. Fueron meses muy duros, con recaídas, con lágrimas y con la constante tentación de volver atrás. Pero seguí. Aprendí a reemplazar mi adicción con actividades sanas, el deporte, la lectura y sobre todo hablar con otros que estaban en la misma situación. Me di cuenta de que contar mi historia podía servir para que otros no se sintieran solos. Hoy llevo más de 5 años limpio. Trabajo en una organización que apoya a jóvenes en riesgo de adicción. Y cada vez que veo a alguien lograr salir adelante, siento que todo valió la pena. No voy a mentir, tocar fondo fue lo más doloroso de mi vida. Pero también fue lo que me empujó a convertirme en una versión de mí que jamás imaginé. ¿Ah? Hace 4 años me sentía en la cima. Tenía un pequeño negocio de comidas rápidas que iba muy bien y pensé que era hora de expandirme. El banco me ofreció un préstamo y sin pensarlo mucho, lo acepté. Firmé papeles que ni entendía, convencido de que iba a ser mi gran oportunidad. Pero cometí el peor error, crecí demasiado rápido. Abrí 2 locales más, contraté gente y me endeudé hasta el cuello. Cuando llegó una crisis económica, las ventas se desplomaron. En cuestión de meses estaba cerrando locales.
con proveedores llamándome todos los días y con el banco presionándome para cobrar. Recuerdo la vergüenza de volver a casa con mi esposa y decirle, perdimos todo. No podía dormir, me sentía un fracaso. Incluso pensé que jamás podría salir del agujero en el que me había metido. Pero algo cambió. Mi esposa me miró a los ojos y me dijo que no me había casado con mi negocio, sino conmigo. Esa frase me dio fuerzas. Conseguí trabajos pequeños para pagar deudas poco a poco. Aprendí sobre educación financiera, cosa que nunca me enseñaron antes, y comencé de nuevo. Esta vez sin préstamos, sin lujos innecesarios y con la mentalidad de que cada paso debía ser firme. Hoy, después de años de esfuerzo, tengo un solo local. Es más pequeño, pero es rentable, estable y, sobre todo, me permite vivir tranquilo con mi familia. Perdí dinero, sí, pero gané algo más importante. Aprendí que el éxito no está en crecer rápido, sino en crecer con inteligencia. Hace unos años, mi vida se vino abajo en cuestión de semanas. Perdí mi trabajo, mi pareja me dejó y me quedé solo, con una pequeña habitación rentada y casi sin dinero. Para alguien que había estudiado tanto y se había esforzado tanto, fue como recibir un balde de agua fría. No quería salir de la cama. Me hundí en la autocompasión, sintiendo que el mundo me había abandonado. Un día, mientras caminaba sin rumbo, vi a un grupo de voluntarios repartiendo comida a personas sin hogar. Algo en mí se encendió. Me acerqué no para pedir, sino para ayudar. Les pregunté si podía colaborar aunque fuera lavando platos. Me dijeron que sí. Lo que empezó como una forma de distraerme, se convirtió en un propósito. Conocí historias de gente que lo tenía aún más difícil que yo, y sin embargo, sonreían y agradecían por un plato de arroz. Esa experiencia me transformó. Seguí como voluntario por meses, hasta que poco a poco empecé a encontrar trabajo de nuevo. Esta vez en una ONG que apoyaba a comunidades vulnerables. Hoy, años después, sigo ahí, y puedo decir que, aunque perdí cosas materiales y relaciones, encontré algo mucho más valioso, un propósito que me llena de verdad. A veces, para levantarte, no necesitas recuperar lo que perdiste, sino descubrir algo nuevo que dé sentido a tu vida. Esta es mi historia. Hace 3 años pensé que mi vida había terminado. Tuve un accidente de tránsito muy fuerte, desperté en un hospital, con las costillas rotas, la pierna fracturada y los médicos, diciéndome que quizá nunca volvería a caminar igual. Era deportista aficionado, corría maratones por pasión, y escuchar que tal vez no volvería a correr fue como arrancarme el alma. Entré en un hoyo de depresión. No podía aceptar que mi cuerpo ya no respondiera, pero un fisioterapeuta me dijo algo que cambió todo: no tienes que correr mañana, solo tienes que dar un paso hoy. Y eso hice. Día tras día, aunque doliera, daba un paso más. Al principio eran apenas unos metros con muletas, luego caminatas cortas, después pequeños trotes. Pasaron meses de esfuerzo, lágrimas y recaídas. Pero nunca me detuve. Un año después, contra todo pronóstico, crucé la meta en una carrera de 5 kilómetros. No fui el más rápido, pero fui el más feliz de todos los que estaban ahí. Hoy sigo corriendo y cada vez que mis pies golpean el suelo, recuerdo que estuve a punto de perderlo todo. Aprendí que a veces la verdadera victoria no está en ser el primero, sino en volver a levantarte cuando la vida te derriba. Hace 10 años, estaba en el peor momento de mi vida. Cometí errores graves en mi juventud, malas compañías, decisiones impulsivas y finalmente terminé en prisión por un robo. Pasé 3 años ahí dentro, y lo peor no fue la condena, sino ver cómo mi familia se alejaba de mí. Mi madre lloraba cada vez que me visitaba, y eso me rompía por dentro. Cuando salí, no tenía nada, ni dinero, ni amigos, ni oportunidades. Cada vez que buscaba trabajo y veían mis antecedentes, me cerraban la puerta en la cara. Me sentía condenado a fracasar de por vida. Un día, un vecino que tenía una carpintería me dio la oportunidad de trabajar con él. No me pagaba mucho, pero me enseñó el oficio y sobre todo me enseñó disciplina. Poco a poco empecé a dominar el arte de la madera y descubrí que tenía talento para diseñar muebles. Con el tiempo me animé a abrir una página en Facebook mostrando mis trabajos. Al principio nadie confiaba en el exconvicto, pero los muebles hablaban por sí solos. Los pedidos fueron creciendo hasta que logré montar mi propio taller. Hoy, después de años de esfuerzo, tengo un negocio estable. Doy empleo a otras personas que también han salido de la cárcel y necesitan una segunda oportunidad. Y lo más importante, recuperé el respeto de mi madre. Aprendí que el pasado no define quién eres, sino lo que haces con tu presente. Última historia.
Tenía lo que considerarían una vida perfecta. Un buen empleo, una casa propia y un matrimonio estable. Pero todo se derrumbó de golpe. La empresa donde trabajaba cerró sin previo aviso, y en menos de un mes me quedé sin ingresos. La presión económica hizo que mi matrimonio también se rompiera, y terminé solo, con una hipoteca impagable y la autoestima por el suelo. Recuerdo una noche, sentado en el piso de mi sala vacía, pensando que ya no tenía sentido seguir. Fue el momento más oscuro de mi vida, pero algo dentro de mí me decía que no podía rendirme. Tomé un cuaderno y empecé a escribir todo lo que sabía hacer, desde lo más básico hasta lo más técnico. Me di cuenta de que tenía habilidades de diseño gráfico que nunca había explotado realmente. Con mi viejo portátil, empecé a ofrecer servicios en páginas de freelancers. Al inicio ganaba apenas lo suficiente para comer, pero poco a poco fui consiguiendo clientes estables. A los 2 años, no solo había pagado la hipoteca atrasada, sino que había formado una pequeña agencia digital con 3 amigos que también necesitaban una nueva oportunidad. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de que perderlo todo fue, en realidad, la sacudida que necesitaba para descubrir lo que realmente podía hacer. Aprendí que a veces la vida te quita todo, para obligarte a reconstruir desde cero, pero más fuerte.